Muy bien, con lo que sabemos hasta ahora podemos realizar ya el primer ejercicio utilizando la programación orientada a objetos. Este es el ejercicio 1 en donde nos piden escribir una clase en Python que calcule POW_xn, donde x es la base y n es el exponente. No hemos visto POW, así es que lo primero que voy a hacer es mostrarles qué es POW. POW es una función que nos devuelve el resultado de una potencia, en donde recibe dos argumentos, en donde el primero es la base y el segundo es justamente la potencia a la que tiene que ser elevado. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, voy a hacer 2 a la 9. Les dije que el primer argumento es la base, con coma separo al siguiente argumento, en donde sería la potencia. Con esto yo estoy haciendo 2 a la 9. El resultado tendría que ser 512. Y vemos que efectivamente. Entonces lo que nos piden encontrar la potencia en donde el usuario nos va a dar la base y el exponente. Entonces, pero obviamente sin el uso de POW y haciendo uso desde luego de clases y al menos un método. Como siempre ya saben que lo ideal es que pongan pausa para que ustedes prueben su versión del código y después vuelvan para ver qué fue lo que hice yo. Entonces ahora sí voy a iniciar con mi versión del código, pero también les recuerdo que no es la única, que también puede haber distintas opciones. Por ejemplo, yo estoy haciendo uso de un método iniciador. Si ustedes lo deciden, pueden no incluir el método iniciador, no pasa nada, pero sí sería recomendable y al menos un método, ¿ok? Bueno, dicho eso, ahora sí voy a proceder a mostrarles mi solución. Ya como ven, ya empecé con la clase que se llama potencia y el método iniciador que recibe dos argumentos: base, que ya lo dejo definido en 0 para que si no se los envío no me mande error, y potencia. En vez de potencia le vamos a llamar exponente, que es lo correcto, ok. Exponente es igual a 0 y entonces potencia exponente es igual al exponente que acabamos de recibir. Recuerden que con esto lo que hacemos, el de la derecha es el que acabamos de recibir en el método iniciador y a la izquierda lo hacemos un atributo de la clase. Espero que se acuerden de eso, ya lo vimos en una de las clases anteriores. Entonces bueno, como les digo, puede quedar todo dentro de un solo método, pero yo ahorita voy a hacer yo mi programa con 2 o 3 métodos. Vamos a iniciar entonces. Ya tengo recibidos la base y el exponente. Voy a crear entonces un método que se encargue de realizar el cálculo. Este no recibe absolutamente a nada más que a self, que es un parámetro obligatorio, y se va a encargar entonces de crear un resultado. Como este resultado quiero que sea accesible en el resto del código, voy a hacerle un self.resultado. ¿Qué es esto? Entonces no le pongo solo resultado, porque si le pongo resultado, esto sería una variable local al método calcular, pero yo quiero acceder a ella más tarde, entonces le dejo self.resultado para, les repito, acceder a ella más adelante. En ella voy a calcular justamente lo que nos piden, que es la potencia, sin el uso de POW. Entonces lo que voy a hacer es self.base. Y habíamos visto el operador doble asterisco, de hecho fue de las primeras clases en la lección 1. Este operador doble asterisco justamente lo que hace es la potencia de el que está a la izquierda es la base y el que está a la derecha sería el exponente. Entonces esto mismo voy a hacer yo, self base potencia de exponente. Es exactamente lo mismo que la función POW, justamente POW lo que hace es esto, devolver una potencia. Entonces muy bien, ya la tengo calculada. Podría mostrarla aquí mismo en el método calcular, pero mi método calcular pues se llama calcular porque se encarga de hacer el cálculo, no de imprimirlo. Entonces voy a crear otro método que sí lo imprima, que se va a llamar mostrar. Tampoco recibe nada porque el resultado es accesible en el resto del código. Si no fuera así, pues bueno, le paso resultado a mi método mostrar, pero en este caso no es necesario, es accesible gracias al self. Entonces mostrar hace un sencillo print que se va a encargar justamente de decir el resultado de tu potencia es, con unas llavecitas. Ya saben que yo me pongo a la espera de una variable o de un atributo. Con un punto format yo le voy a pasar esa variable, y en este caso es una sola que está en self.resultado. Muy bien, pues ya parece que ya está terminado mi código. Simplemente vamos a crear, ya saben, un objeto para poder instanciar mi clase. Este se va a llamar objeto 1, que es la instanciación de mi clase potencia. Ok, vemos que tenemos un iniciador esperando dos argumentos, pero como ya están definidos, si no le paso nada, pues vamos a ver que no nos devuelve ningún error.
pero sí necesito enviarle los que yo quiero. Voy a aprovechar los mismos dos que les había explicado en el ejemplo de Pou, que era 2 y 9, en donde 2 a la 9 nos tiene que devolver 512. Si yo hago esto en este momento, pues vamos a ver que no pasa absolutamente nada. Esto es porque aunque ya está creado y ya el iniciador ya tiene los datos, no le he dicho a mi objeto 1 que acceda a su método calcular. Lo tengo que hacer. Y si aún así, si lo hago y corro el programa, va a seguir sin suceder absolutamente nada, porque tengo que acceder al método mostrar. Esto otra vez con mi objeto 1. Accedo al método mostrar. Al hacer yo esto, entonces me tendría que mostrar el resultado de 2 a la 9, que les repito es 512. Efectivamente, el resultado de tu potencia es 512. Vamos a hacer otros dos ejemplitos con potencias de 2, que son las que me sé. Por ejemplo, 2 a la 8 tendría que ser 256. Aquí está. Y finalmente 2 a la 10, que sería 1024. Ahí está. Muy bien. Entonces, como pueden ver, aquí terminó mi programa. No ocupé la función Pou. Aquí pude haber hecho Pou self.base, self.exponente. E igual me hubiera funcionado. El resultado es el mismo. Les repito, Pou finalmente eso es lo que hace. Hace el operador, o utiliza el operador doble asterisco, que lo que nos devuelve es justamente una potencia. Entonces, bueno, hasta aquí el video. Les repito, esta no es una solución única. Si ustedes lo hicieron en un solo método, pues está bien, no se preocupen. Yo aquí lo hago de esta manera para que quede todo un poquito más estructurado. Pero bueno, si ustedes quieren compartir con nosotros el código que ustedes realizaron, déjenlos en los comentarios. Y si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.